Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola a todos, esto es Blaze News con las noticias del último tiempo y miren a quién les tengo hoy, a un comentarista muy especial que ha venido a hacer unas intervenciones en las noticias del último tiempo. Pastor Rafael, bienvenido. Gracias por invitarme. Finalmente me han invitado a Blaze News. Morena, si quieres lo hacemos juntos, Pastor. No, yo vengo de vez en cuando, Cuando tengo que poner mi granito de arena lo vengo. Muy bien. Hoy estamos los dos debido a que ha sucedido algo la semana pasada que a pesar de todas las noticias tan importantes que hay, nos vamos a querer concentrar solo en esta. Y es que se han unido la Iglesia Católica, en cabeza del Papa Francisco, con muchas denominaciones protestantes, se han unido, increíblemente, a favor del globalismo y en contra de lo que Dios está haciendo por medio del presidente Trump en los Estados Unidos. Y esto es tan fuerte porque solo hay una iglesia en el mundo que en realidad está entendiendo lo que está pasando y no es la mayoría. Es la minoría de iglesia en el mundo que tiene el entendimiento de las escrituras, que tienen la luz de la palabra, que han comprendido y están discerniendo perfectamente lo que está pasando porque han alcanzado una madurez escritural donde el bien y el mal lo tienen ya muy claramente definido porque sus sentidos, lo sensorial, no los está confundiendo porque son personas que ya no están andando por vista, sino que andan por la fe, y la fe solo es la luz de la palabra de todo el compendio, desde Génesis a Apocalipsis, donde la Santa Palabra, que es un solo libro, si me pueden traer por favor una Biblia, para traerla acá, que a veces me gusta tener la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que es un solo compendio, son pocas las personas realmente. Y cuando digo poca, Rafael, porque es un porcentaje muy pequeño de la... Allí está la mía, debajo, en la siguiente, detrás, ahí. Porque solo es un compendio muy poco el porcentaje de la iglesia mundial el que está entendiendo lo que está pasando. Y como la mayoría de la gente va a oír a la denominación cristiana más grande del planeta, es la católica, en cabeza del Papa Francisco, y luego las protestantes de diferentes ramas, como la rama de, ¿cómo se llama? La episcopal, la anglicana, la luterana, las diferentes denominaciones, metodista, diferentes denominaciones se han unido en su ignorancia, porque yo no puedo decir sino como que en su ignorancia, a defender lo indefendible, porque la palabra de Dios es muy clara, pero en su ignorancia muchos ahora se han unido en contra de lo que Dios está haciendo por medio del presidente Trump. Bueno, aquí, Morena, sí tengo que poner yo mi granito de arena, ahora que me invitaste. Y mi granito de arena es que tú recuerdas ese libro del cual tú has hablado en los noticieros, pero que yo leí, y el título era, bueno, es un libro en inglés, pero eran pastores comprados, pastores a la venta. A la venta. Y eso es una de las cosas que hemos visto. Ahora sabemos y tenemos claro que el Papa está
100% comprado. Esa parte Globalista. Lo tenemos claro, esa parte ya todo el mundo tiene que tener eso claro. Si tú no tienes eso claro, tú no tienes ni idea de lo que está pasando en este mundo. Y segundo, ahora, el ver las burradas que ha dicho el Papa en los últimos años, y ahora ver la iglesia protestante que se le está uniendo En las mismas burradas. en las mismas burradas, en esta agenda globalista, te tienes que dar cuenta de que ese libro nos mostró una realidad de lo que está pasando, porque la iglesia protestante ahora se ha unido a esa agenda globalista. ¿Y cómo se ha unido? Por la cantidad de millones y millones y millones de dólares que ha estado recibiendo en compensación para que ellos cambien la narrativa De la Biblia. de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no diría, bueno, que hayan ignorantes. Morena, puede que lo haya porque hay ignorantes por todos lados. Pero Pastores ignorantes y pero- todo eso. a esos niveles y a esas altas alturas, y cuando hablo de altas alturas estoy hablando de los niveles altos de las diferentes denominaciones a nivel mundial, como las que acabas de mencionar. Esa gente no es ignorante. Esa gente sabe muy bien lo que está haciendo, esa gente conoce la palabra, son denominaciones que vienen por años y años y años y años. Siglos, unas. Siglos. No son personas que llegaron al Evangelio la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que es sorprendente? Que los pastores protestantes se unan a esta agenda simplemente por el amor al dinero y negando la verdad del verdadero Dios, que ellos conocen, pero no les importa. Eso lo que es, ellos lo que uno se tiene que pensar es, Dios santo, ellos están jugando con la eternidad y no les importa. Les importa más ver sus cuentas de banco con millones de dólares y teniendo ese poder financiero temporal, porque es lo que está pasando, pero es triste ver lo que está sucediendo hoy día, que iglesias y pastores protestantes que uno conoce y uno reconoce, que uno pensó en su momento eran gente coherente, gente correcta y gente bien, hoy día se han ido completamente, se han volcado a la agenda globalista simplemente por los millones de dólares que están recibiendo. Impresionante. Impresionante, Rafael. Y es el mismo vocabulario que todo el mundo está usando, o sea, tanto católico, papa católico, como iglesia Sí. protestante, como los políticos que están unidos en esa bolsa de dinero, porque eso de la dignidad, como lo que utilizó Petro, el presidente Petro de Colombia que utilizó, traten con dignidad. Esa dignidad, Sí. todos están diciendo la misma palabra, inclusive el Papa Francisco. Dignidad. Morena, déjame decir algo, déjame añadir algo, porque estoy seguro que tú tuviste que haber dicho esto, porque en su momento lo hablamos tú y yo, que lo leí, salió del libro, todo esto que leí, toda esta información que ha sido tremenda, todo lo que ha salido al aire. Pero una de las cosas, si lo dijiste estoy seguro que sí, pero lo voy a reiterar, es el punto de que esta agenda globalista, a lo mejor no con el mismo título y no de la misma manera, pero la trataron de sacar hace más de una década atrás y fallaron. No lo he dicho. No, entonces se los digo yo. Bueno, esta agenda globalista tenía otro nombre, pero básicamente el movimiento era el mismo, estaban tratando de hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Esto pasó hace más de una década atrás, hace casi 2 décadas atrás. Trataron de hacer el mismo movimiento. Y se les vino abajo, no tuvieron éxito, lo trataron por diferentes países y trataron de hacer diferentes programas y se les vino abajo. Y entonces ellos mismos se reunieron y se preguntaron, ¿qué está pasando? Que la sociedad, el mundo no nos está copiando. Y todo lo que tratamos, invirtieron millones y millones y millones y no tuvieron éxito. Y entonces en esa reunión, que era esas reuniones donde se reúnen todas estas cabezas, torcidos cabezas, empezaron a preguntarse y a analizar el porqué del fallo. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Y uno de ellos dijo, el problema está que hasta que no metamos a la iglesia
en la agenda y podamos comprarlos a ellos. El protestantismo, la iglesia, tanto la católica como la protestante, básicamente es la organización más grande a nivel global. Si los cogemos a ellos y los compramos a ellos, tenemos a la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Por más de una década, Morena, por más de una década empezaron a hacer lobby. No sé lo que es lobby. Los lobbies, antesalas. Las antesalas, y empezar a hablar con ellos y a empezar a hablar con las cabezas y las denominaciones más grandes a nivel mundial para empezarles a introducir y obviamente empezarles a decir, ustedes me manejan esto y esto viene con su recompensa. Y llevaron, antes de que todo esto saliera hace unos años atrás, llevaban más de 10 años trabajando, infiltrándose y sabiendo que si entraban en la iglesia, dominaban el mundo. Imagínate. Y entonces es lo que está pasando. Y es por eso que ha sido tan fuerte y hemos visto, Morena, en los últimos años todo lo que ha pasado, desde el COVID, como el COVID y todas las cosas que sucedieron y lo que está pasando con lo de la ideología de género y todas estas cosas que están pasando. Todo eso, la narrativa de la iglesia empezó a cambiar. Que claro, de ahí la gente empezó a propagarse por los colegios y por los niños y todo eso. ¿Por qué? Porque comenzó en la iglesia y eso es lo que querían hacer y lo lograron. La escritura nos dice, Rafael, que la iglesia es la columna de la verdad Sí. en las naciones. Tiene toda la lógica del mundo. Como tú lo has dicho, la iglesia es la organización más poderosa que existe en el planeta Tierra. Porque tiene la sangre de Cristo, porque Dios Todopoderoso tiene bajo sus pies a Satanás. Por lo tanto, se puede alzar el mundo entero con el globalismo, pero si la iglesia lo detiene, no pueden. Entonces esa reunión fue fascinante. Sí. Conclusión, hay que tomar la iglesia porque sin la iglesia la agenda globalista no entra y el anticristo no puede salir. La iglesia tiene que colaborar para que el anticristo salga. De hecho, Morena, yo no... Una cosa berraca. No sé si la gente sabe estas cosas, pero la primera vez que salió el inclusivismo, ¿lo dije correctamente? La primera vez que salió esa terminología, salió de la iglesia. Fue la iglesia la primera, cuando eso empezó a ser que tenemos que ser inclusivos y que tenemos que... Equidad. Y eso no vino del gobierno, no vino de una organización no cristiana. Eso inicialmente salió de la iglesia. El amor es aceptación. Fue la iglesia, claro, porque tolerancia. Ellos se dieron cuenta, Morena, que para que tenga éxito y no sea rechazado, tenía que venir, porque si viene de fuera, la iglesia lo rechaza, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces cualquier persona con 2 dedos de frente abre la palabra y oye eso y dice, oye, no, y lo rechaza. Pero cuando ya viene de la iglesia, y lo dicen desde los púlpitos, y lo dice esa gente con tanta influencia, y predicadores e iglesias, denominaciones tan grandes, la gente dice, oye, pues si lo dice esa persona, entonces a lo mejor tenemos que prestar atención. Y fue eso que empezaron, y llegó un momento que la ignorancia de la congregación fue manipulada por la sabiduría diabólica del púlpito. Y detrás de todo eso está el dinero. Entonces, cuando todo esto empezó, que lo empezamos a ver en compañías como Disney y de todas estas cosas y todas las diferentes compañías que vimos que empezaron a trabajar todo eso, ahí no se inició en la iglesia, sino una vez que fue recibido en la iglesia, entonces ellos lo explotaron. Y ¡fum!, se fue como pólvora y vino la decadencia de las naciones. Es terrible. Impresionante, Rafael. Entonces, perdona, Morena, es que estamos hablando de temas importantes. Ahí te das cuenta el poder que tiene la iglesia, el poder de influenciar a las masas, a la sociedad, al mundo entero. El poder que tenemos nosotros, ustedes se imaginan, es lo que yo le digo, lo que le decimos nosotros a la iglesia, ustedes se imaginan que solamente iglesia, palabra pura, en su globalidad, todos pensáramos igual y trabajáramos por el mismo propósito. La influencia que tendríamos transforma naciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada quien tiene su propia agenda.
Cada quien tiene su propio idealismo y yo sigo a este, y yo sigo a aquel y cada quien tiene su propio rollo. Pero la iglesia, aquí te das cuenta, Morena, lo que ha pasado en los últimos años, te das cuenta la influencia tan grande que tiene un púlpito. Bendito Dios. Qué terrible lo que ha pasado, Rafael. Perdona, Morena, ahora Sigue. pero no solamente la influencia, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tenemos de enseñar lo que es la verdad y lo que es la absoluta verdad, que es la palabra de Dios. Porque en el momento que empecemos a ser influenciados y no hagamos nuestra tarea de comprobar y verificar que todo lo que están diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios y no permitimos el ser comprados, es ahí donde está toda esta trama. Ahí está, y nos damos cuenta que el púlpito tiene una influencia grandísima, pero una responsabilidad tremenda delante de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que pasó, Rafael? Que como se dejaron infiltrar, el arzobispo Mario Vigano, de hecho ya lo hemos traído varias veces a este noticiero, sus artículos, el arzobispo Mario Vigano nos dijo, los globalistas nos metieron al Papa Francisco. Ellos nos lo metieron y ahora el Papa Francisco desde adentro, ¡fum!, con la ideología jesuita, que es marxista, está destruyendo la Iglesia Católica desde adentro y todo lo que él está nombrando, cardenales, las órdenes a los obispos, todo es para que la agenda globalismo, el movimiento woke, el matrimonio homosexual, el aborto, la inmigración ilegal, que es el primer punto, sobre todo con el que se va a tumbar una nación, porque empiezan a importar a naciones, por ejemplo, capitalistas, miremos como la nación de los Estados Unidos, le empiezan a meter millones de personas tercermundistas que vienen socialistas y lo que están buscando es, necesitamos destruir a los Estados Unidos, porque destruidos los Estados Unidos, ahí sí se va a sacar esto como pólvora. Entonces ellos infiltraron la iglesia. Y como vieron después de la iglesia que estaba ya infiltrada, católica y protestante, ya estaba infiltrada, hay un pequeño cosito que hay que terminar de tumbar y es a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen muchísima gente protestante. El americano es la iglesia protestante la que manda, no la católica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Traigámosle todos los católicos que podamos, que vienen de naciones católicas, con su bobadita y su mentirita y con su socialismo y con su marxismito infiltrado por los mismos jesuitas, que cuando lleguen aquí, esto se va a ir destruyendo solo. Entonces, esto es un plan maquiavélico y la gente no lo entiende, porque a la gente se lo han disfrazado de piedad. Tienen que recibir a toda esta gente, todos ustedes, porque ustedes tienen mucha plata y tienen que ayudar al pobre y al menesteroso. Se disfraza Satanás y es para tumbar la nación de los Estados Unidos, que es el último bastión de libertad que queda en el mundo, porque ya la Unión Europea está fregada. Ya la Unión Europea está vendida al globalismo. Ahí por eso ustedes ven a un Víctor Orbán tratando de pelear contra estos lobos rapaces que vienen contra él, porque le están cobrando millones de dólares por no dejar entrar inmigración ilegal a su país. Entonces la Unión Europea lo tiene como usted se tiene que dejar porque tenemos que destruir todo, porque están esperando la salida del anticristo y todo el mundo está colaborando para eso. Entonces vimos, por ejemplo, utilizan el mismo vocabulario, los políticos, los medios de comunicación, la iglesia, ellos están transformando el lenguaje. El lenguaje es el arma más poderosa que Dios nos ha dado, la palabra, ¡fum!, es el poder creador. Dios nos ha dado a nosotros la palabra crea. Dios habló y ¡fum!, se hizo. El hombre habla y también hace, pero también hace para maldad cuando habla. Claro. Entonces, Satanás lo que ha hecho es infiltrar el lenguaje para que nuestro lenguaje esté completamente confundido. Y en esa confusión nosotros empezamos a llamar bueno lo que Dios ya ha dicho es malo. Y lo que hace es una tergiversación de la percepción de los seres humanos ante lo que está oyendo y empiezan a recibir como bueno lo malo, todo porque conquistaron el lenguaje, porque no se alinea a la palabra de Dios. Entonces, si ustedes ven a los políticos, ya todos hablan de la dignidad del inmigrante.
Los derechos humanos dicen que hay derecho a la migración. Mentira de Satanás. Pero cuando ellos dicen la inmigración es derecho humano, todo el mundo dice, es un derecho humano, y todo el mundo empieza a repetir como loro, derecho humano, derecho humano, derecho humano, yo tengo un derecho humano, yo tengo un derecho humano, que es moverme por el mundo como si fuera un solo mundo, sin fronteras, sin naciones, porque soy humano y por lo tanto tengo derecho a ir a donde se me dé la gana. Miren, fue Dios el que sabía que el globalismo nos iba a sacar el anticristo, y por eso Dios ha detenido el globalismo desde Génesis. Por eso Dios intervino en el primer intento de globalismo en la Torre de Babel, y por eso Dios intervino confundiendo el lenguaje, y Dios formó las naciones y las fronteras para evitar que el globalismo saliera, porque cada nación iba a ser protegida, y cuando las naciones son protegidas, ¡bum!, el globalismo no se puede armar. Claro. Dime. No, estaba pensando porque la gente dice tanta burrada hoy día, que si vamos a Génesis y vemos ese pasaje cuando Dios estableció las naciones en Génesis 10, vemos eso, que Dios no creó una nación, creó naciones. Eso significa que hay una diferencia entre una nación y otra nación. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre esta y esta? Una frontera. Dios creó las fronteras. Entonces, apóstol Pablo nos dice que Dios, las fronteras las hizo Dios. Exactamente. Entonces, eso es lo que la gente no logra entender, o la gente es, no sé, boba. Yo no sé qué les pasa. Pero si Dios creó una nación y creó esta nación y esta nación, lo que marca la diferencia entre esta nación y esta nación es una frontera. Eso significa que si tú eres de aquí, no eres de aquí. Si tú eres de aquí, no eres de aquí. ¿Qué significa? Que tú, para ir de un lado para otro, tienes que cruzar una frontera. Entonces, y la tiene que cruzar legalmente. ¿Por qué? Si porque no está tumbando la palabra de Dios, que no entiende. Exactamente, porque tú eres de la otra nación, no eres de esta nación. Eso es un punto tan básico que, Dios santo, uno tiene que ser muy torpe para no entender eso. O muy lavado de cerebro por todo el vocabulario que ya ellos han puesto, y ya todo el mundo dice, ¡qué dignidad! Felicitaciones, presidente Petro, porque tú luchas por nuestra dignidad. ¿Cuál dignidad ni qué dignidad? Estás siendo engañado por el espíritu anticristo de este mundo, que está haciendo que tú veas como bueno lo que es malo. No existe el derecho a la migración, existe el derecho humano a la vida, a la propiedad privada, derechos dados por Dios. El que te quiere dar el derecho a la emigración porque tú eres un ciudadano del mundo es el globalismo, que es la agenda de Satanás para sacar el anticristo, y quien haga eso está colaborando al espíritu de este mundo, al espíritu de mentira y del engaño, y todos ellos empiezan a utilizar su mismo vocabulario. Tanto lo que tú dices de frontera, que Dios mismo le estableció las fronteras a Israel. ¿Quién le estableció las fronteras a Israel? Dios. Dios le dijo, usted va a ir de aquí a aquí. De hecho, a las tribus, a cada tribu le dijo, y usted se va a ir acá, 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 Morena, acá. Morena, cuando encontramos eso que tú acabas de decir, lo encontramos léanse Josué. La gente, ustedes tienen que leer, no seas ignorante y lee, pero si van a Josué y te vas a los últimos capítulos de Josué, es cuando Dios le da instrucción a Josué que reparta las tierras, que ahora que están ahí, cada uno va a tener su repartición o su tierra. Y Dios lo hace y le dice a cada uno de ellos, le dice, ok, tú vas a ir de aquí hasta aquí, el otro, tú vas a ir de aquí y hasta aquí. ¿Qué es lo que marca la diferencia, lo que marca entre uno y otro? Fronteras. Exactamente. Entonces, si no Dios le hubiese dicho, mira, todas las tierras, todos ustedes, ahí tienen. O no, todas las tierras para todos ustedes, vivan como la canción de Imagine de Lennon. Todos somos hermanos todos somos ciudadanos del mundo, mejor dicho. Todo es un solo mundo. Esa es la canción del anticristo, se los dije en mi enseñanza del globalismo. La gente tiene que entender que está siendo engañada, y el lenguaje está siendo utilizado por todos, por medios de comunicación, por políticos, por educación, por la iglesia. Todos están diciendo lo mismo. Por eso el 3 de febrero, ustedes vieron este año cómo se devolvió el presidente Petro de Colombia diciendo, no existen
los seres humanos ilegales. ¿Qué está haciendo Petro? Tumbando la palabra de Dios, porque Dios fue el que estableció las fronteras. Por eso, quien traspase una frontera es ilegal cuando no lo hace de la forma en que el país exige que pueda entrar alguien a ese país. Pero él dice, no existe eso. ¿Qué está diciendo? Lo que dice Dios no es la verdad. Es lo que está haciendo Petro y es lo que todos sus seguidores ignorantes empiezan, bravo, 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 y están siendo engañados. Pero el mismo vocabulario que utiliza el presidente Petro es el mismo vocabulario que utiliza el Papa y es el mismo vocabulario que utiliza la Iglesia protestante. Que ya sea por ignorancia o como nos explica muy bien Rafael, porque han recibido millones de dólares para comprarse y que no digan la palabra y que digan la agenda de Satanás. Sí. Y Morena, date cuenta, estaba pensando ahora, date cuenta, yo he tenido el privilegio en mi vida de viajar por una cantidad de países y he vivido en una buena cantidad de países también. Y hasta hace unos cuantos años atrás, antes que entrara toda esta basura, cuando yo entraba a un país, que entras por el aeropuerto, inmigración, y te ponen un sello, y te dice, básicamente, la visa o el papel que tú tienes, muchas veces tenías que rellenar un papel y firmarlo. Y en esa letra pequeña que está ahí, te dice, tú tienes legalidad para estar en este país por 90 días, o 120 días, la cantidad de tiempo. Después de eso, estás ilegal y estás cometiendo un delito federal. ¿Qué pasó con eso? ¿Que eso ya ahora ya eso no existe? No, eso sigue existiendo. Es así como funciona. Y yo he estado en cantidad de países donde he tenido que estar cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si me paso de eso, entonces estoy violando la ley y estoy cometiendo un delito. Exactamente. Pero ¿cómo están instruyendo a esta nueva generación con el lenguaje globalista? Porque los están preparando para el anticristo. Entonces, como los están preparando para el anticristo, por eso encontramos mensajes como el dado por el presidente Petro el 3 de febrero, que lo puse en mi Facebook, pero recordémoslo hoy. La oferta mía es que si la sociedad norteamericana decide soberanamente sacar personas que no quieren de ahí, deportarlas, depórtenlas en condiciones humanitarias, en dignidad, porque un inmigrante no es un delincuente. No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo. No existen. Dos cosas. Un inmigrante no es un delincuente. Obvio, no es un delincuente porque todo migrante que haga las cosas legales no es un delincuente. Pero mira cómo empieza a mezclar los dos términos. Él empieza así como Satanás, cuando le mezcló a Eva con que Dios te ha dicho y le cambia. Lo mismo hace el espíritu del anticristo. Él dice una verdad, lo mezcla con una mentira y se convierte en mentira. Entonces, él dice, un inmigrante no es un delincuente. Obvio no lo es. Obvio no lo es, porque está haciendo sus procesos legalmente para poder llegar a un país legalmente. ¿Cómo va a ser un inmigrante un delincuente? No lo es. Pero después le agrega, no existen no existen inmigrantes ilegales, no existen. Devuélvalo 10 segundos porque él dice no existen. Y ahí es donde te está metiendo la mentira, porque sí existen, pero él te lo dice así y todo el mundo empieza a recibir esa información, la empieza a recibir como verdad y empieza a pelear contra la palabra de Dios. Vuelve y ponga ese pedacito. No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo. Tú no eres ilegal en ninguna parte del mundo porque eres un ser humano. Él está hablando. Ilegal son tus actos, probablemente respecto a una ley. Pero okay, no tú. Pero ahí, ahora hablo yo. Entonces, ¿cómo tú separas los actos de la persona? No, es que me acuerdo que alguien me escribió en ese, dice, no existen actos ilegales. No existen personas ilegales. Existen son los actos. Más no la persona. Esto es como si Dios nos dijera, existe el pecado, pero tú no eres pecador. Sí, o sea, es que, Morena, es que... existe el pecado, pero tú no eres un pecador. Existe el acto del pecado, pero tú eres puro. Eso es lo que este tipo está diciendo. Morena, es como uno va a Colombia, roba al Banco Central de Colombia y te coge la policía y le dice, no, disculpa, yo no soy como ladrón. Fue el acto. El ladrón. Yo no.
Así me escribió alguien. Si a ese señor se le mete un ladrón por la ventana, entonces es legal, no pasa nada. Y yo le respondo, el acto es el ilegal, no el humano que entra por la ventana. Seguro van a crear una cárcel solo para los actos en el espacio sideral, porque los humanos no fueron los actos. La gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas, porque es lo que prácticamente están tratando de tergiversar el lenguaje para decirle, el acto es el ilegal, no la persona. ¿Qué es esto? Esto es un vómito de transformación del lenguaje para decir, Morena, no existen pecadores, perdona, todos son buenos. Déjame decirte, es Uy, una no, transformación no. del lenguaje. Eso es que no tiene sentido común. Pero, O sea, pero es- le lavan el cerebro con el cambio de la sensatez del lenguaje, porque lo que él está diciendo es insensato, es necedad, es estupidez, pero es lo que yo te digo, la tergiversación del lenguaje para ser percibido como verdad lo que es una mentira. Bueno, continuemos. Sí, sigue, mejor. La persona no es ilegal. Inmigración irregular. Ese es el primer punto. Ahora, ellos no aceptan eso. Entonces, Paremos, listo. La persona no es ilegal, ya quería que vieran eso. Ahora, ¿por qué traje eso? Porque el Papa, la semana pasada, ha mandado a todos sus obispos en América, tergiversando las escrituras, a decir que los seres humanos no son ilegales. Es el mismo pensamiento, es el mismo lenguaje. El mismo cuento. Es el mismo engaño. Él les manda esta carta, no se las voy a leer todas, solo les voy a leer unas partes subrayadas de la carta del Papa Francisco para todos sus obispos. O sea, él es el que manda y ahora todos siguen mi directriz. Porque prácticamente aquí entre líneas lo que les va a decir, ustedes se tienen que ir contra Trump y lo que está haciendo, porque si no el globalismo no lo vamos a poder establecer. Claro que él no dice de frente, si no el globalismo no lo vamos a poner. Él no dice eso, él solo lo va a presentar como, prácticamente va a presentar a una más adelante como Jesús fue un ilegal. Entonces, ¿tú cómo no vas a poder ser ilegal? Miren la carta, nos dice la primera parte, he seguido muy de cerca la mayor crisis que ha tomado lugar en los Estados Unidos. ¿De qué vas a hablar, Papa? ¿De la crisis del aborto? Pues tú eres el Papa, ¿no? Entonces, la mayor crisis de los Estados Unidos es la matanza de los niños que han cometido a través del aborto. O la mayor crisis de los Estados Unidos no es cómo están destruyendo la nación a través de la inmigración ilegal. A ver, ¿de qué va a hablar que es la mayor crisis? Porque si está siguiendo de cerca la mayor crisis, vamos a ver cuál es la mayor crisis del Papa. La iniciación de un programa de deportación masiva. Ya por ahí va, por ahí va. O sea, ya está viendo, si Trump no saca, imagínense la reunión de los globalistas, digamos que está en la mesa del globalismo, y acá están todos los que Elon Musk dice, son como 100 los que manejan el mundo. Dentro de eso está el Papa. Se sientan a una mesa y analizan, donde Trump nos empiece a sacar todo lo que les hemos metido a través de la iglesia falsa, donde él nos empiece a sacar eso, vamos a retroceder. Claro. Vamos a retroceder el globalismo porque necesitamos destruir a Estados Unidos. Y no podemos permitir que se nos destruya, que no destruir a Estados Unidos. No podemos permitirlo. Hay que destruir a Estados Unidos. Por lo tanto, ahora métanme, imagínense la conversación de ellos, meta la fuerza de la iglesia. Meta la fuerza de la iglesia para que la iglesia, que es la que maneja la sociedad, se vaya contra lo que está pasando y nos ayuden para que salga el anticristo. Ustedes vean esas reuniones. Entonces el Papa llega, ¡fum! Y el Papa manda a toda la iglesia, ¡tum!, católica. Y les dice, la mayor crisis que hay es que Trump deporte a la gente. ¿Tú puedes creer esto? O sea, continuemos, miremos. Oigan, la mayor crisis, que se inició el programa de la deportación masiva. ¿De quiénes? De ilegales. De ilegales, ¿ok? Porque la gente dice, ¡ay, van a deportar a los inmigrantes! No, papito, fresco. Tú viniste bien a Colombia, Rafael. Yo no te voy a sacar de Colombia como si hubieras entrado como un ladrón. Tú entraste como un pastor legal a Colombia. ¿Te imaginas por qué vas a temer tú?
o yo aquí en España, yo entré legalmente a España. ¿Por qué voy a temer si yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, sometiéndome a las leyes? ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. Pero esa palabra no la dicen, aquí solamente dicen deportación masiva, para que la gente se vaya confundiendo. Ahora dice, la conciencia, este es el Papa, la conciencia que esté correctamente formada no puede fallar en hacer un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida tácita o explícita que identifique al estatus de un ilegal como un migrante con criminalidad. Imagínate, las mismas palabras de Petro, pero ahora desde la iglesia. Es las mismas palabras de Petro, pero desde la iglesia. Porque una cosa es que lo diga Petro. Pues ese ya sabemos, marxista del demonio, sigue santeros y le tiran humo y aquí las brujas y todo. Que lo diga él, uno diría, ay, pobre ignorante. Oiga, No existen los ilegales que son criminales. No existe ningún migrante que sea ilegal. No existe. y ahora el Papa dice, no existen ilegales que se puedan llamar criminales, que han cometido un delito, que han cometido un crimen. Mira cómo va funcionando el vocabulario y la gente empieza a recibir, yo tengo derecho de andar por donde se me dé la gana, yo puedo entrar a cualquier casa porque el Papa me lo está diciendo. Deberíamos irnos a vivir al Vaticano. ¡Vámonos! A ver qué piensa él al respecto. ¿Qué piensa? Ya saqué en Blaze News hace unas semanas que el que le entre ilegalmente al país del Vaticano tiene 4 años de cárcel. Ay, ¿por qué? Si no hay problema, si no hay legalidad. Porque es que él es el Papa y él puede vivir como faraón. El resto es el que tiene que fregar. Ahí la cosa. 4 años de cárcel. Y todos esos miles de euros de multa para el que le entre ilegal al Vaticano. Es que ya sacamos la noticia, lo sacamos aquí. Es que- Y ahora para los demás, eso no es un crimen. Y entonces, ¿por qué para entrar a su país ilegalmente nos mete 4 años a la cárcel? Eso sí es un crimen. O sea, ¿qué está pasando? La hipocresía. La hipocresía más berraca empieza acá. Todo el mundo debería estar diciéndole, Papa, ¿cierto que no existe? Nos vamos todos para la ciudad del Vaticano, al país. Allá nos tienes que recibir. No. Aquí son 4 años de cárcel si me entra ilegal. Es que, qué belleza que nos vamos enterando de las noticias porque ahí vemos la hipocresía de todas estas medidas. Pero esas son las cosas, Morena, que es tan absurdo las cosas que dicen que la gente, si pensara y analizara y leyera y mirara, se daría cuenta de que esta gente es absurda. Lo que dicen es absurdo. Se dan cuenta de que esta gente está comprada, que ellos tienen un plan y tienen una agenda que van a cumplir utilizando y manipulando a la sociedad. Y continuamos a ver qué Es más que dice. es triste, es la verdad. Da Nos coraje. dice, vamos a la siguiente, porque yo le puse ahí unos corchetes para no leer todo. Dice, el Papa le está hablando a los obispos, le reconozco sus valiosos esfuerzos, queridos hermanos obispos de los Estados Unidos, y su trabajo tan cercano a los migrantes, a los refugiados, proclamando a Jesucristo y promoviendo los derechos fundamentales humanos. Mira cómo llama un derecho fundamental a la inmigración. Eso no existe. No existe que la inmigración es un derecho fundamental. ¿Usted qué le pasa? Está tumbando la doctrina judeocristiana, la está tumbando de frente la está tumbando y está llamando a todos los obispos de los Estados Unidos a que trabajen muy cerca de todos estos migrantes y refugiados ilegales. No se les olvide lo que les estoy diciendo. No se dejen confundir por la falta de claridad en lo que leen. Dice, usted me va a proteger a todos esos ilegales porque nos vamos a ir en contra de lo que Trump está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Esa es la orden del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Y dice, Dios
los recompensará grandemente. A todos ustedes que protejan y defiendan a aquellos a que consideramos los menos vulnerables, los menos importantes y los menos humanos. Dios te recompensará. ¿Cuál Dios? El Dios de este mundo, obvio. Porque no está hablando el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios creó las naciones, el verdadero Dios creó las fronteras, el verdadero Dios creó respetar las leyes, el verdadero Dios creó respetar las autoridades, el verdadero Dios respetar la legalidad. Y este Señor le está diciendo, ustedes, Dios los, pero no este no es el que los va a recompensar, queridos amigos, si se van en contra de la palabra. Pero él está diciendo a los obispos, Dios los va a recompensar. Dice, exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no creer las narrativas que discriminan en contra de causas no necesarias, haciendo sufrir a nuestros migrantes y refugiados que son nuestros hermanos y hermanas. Mira cómo utiliza el vocabulario. Es un vomitivo. Mira cómo utiliza el vocabulario, cómo lo enreda, y yo solo me imagino al pobre ignorante que está leyendo esto diciendo, sí, es verdad. No, todo esto es mentira, todo esto es tergiversación de las escrituras. Dice, con la caridad y la claridad, todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos traiga cada vez más cerca a todos y a evitar todas las fronteras o los muros de ignominia y aprender a dar nuestras vidas a Jesús, que dio su vida para salvación de todos. No, esto es Dios mío, es que a mí me da pesar de la gente que está por allá diciendo, esto es lo que nos está diciendo el representante de Dios. No, el representante de Dios es esta palabra. El representante de Dios es la palabra de Dios. Lo que escrito está es la verdad y no nos podemos mover de aquí, y esto es lo que le está diciendo, y más adelante él va a poner que Jesucristo, miremoslo. Siguiente. No decía más, porque él más adelante utiliza a Jesús. Venga, yo creo que tengo aquí en mi recorte no, sino en lo que tenía preparado. Dice, el Hijo de Dios, que se convirtió en hombre, también escogió el drama de vivir la inmigración. Aquí es que yo veo como las serpientes. Quiero recordarles, entre otras cosas, las palabras del Papa Pío XII, que comenzó su apostólica constitución con su cuidado por los migrantes legales en esa época, pero él no pone eso. Obvio. Y pone más adelante, la familia de Nazaret en el exilio, Jesús, María, José, emigraron a Egipto como refugiados y escaparon de la ira del malvado rey como un modelo y ejemplo para consolidar que así sea con los emigrantes y los pilgrims. ¿Cómo se dice pilgrims? Peregrinos. Peregrinos, eso. De toda era, en todo país, y de todos los refugiados, de todas las condiciones, cuando son forzados a dejar sus tierras. Y más adelante dice, con infinita dignidad, la palabra, dignidad. Él utiliza la palabra, la tuerce, la cambia, le quita el sentido de lo que ella dice y llama un derecho a la migración, llama a Jesucristo un refugiado. Miren, querido, donde el Señor Jesucristo hubiera cometido un pecado, un crimen, irse en contra de la ley,
de la misma tierra, Jesucristo no hubiera sido un cordero perfecto. No hubiera sido un cordero perfecto, porque Él tenía que ser perfecto ser humano, porque venía con sangre divina para poder ser acepto su sacrificio en la cruz. Si Él rompe una ley de la tierra, si Jesucristo hubiera sido un ilegal, llegando a Egipto ilegalmente, hubiera roto un principio y se le hubiera quitado su perfección. Y hubiese sido culpable de todo. Y hubiera sido culpable de todo, y lo que estamos viendo, Jesucristo no fue No, ilegal en Egipto, fue espérate. porque podía ir, porque era el imperio romano, porque se podían mover con permisos dentro del imperio romano. Él no fue un ilegal, pero aquí lo ponen, él emigró, sí, pero emigró legalmente. ¿Por qué quita esa palabra? ¿Por qué la quita? Porque no le sirve. Y nos quiere presentar a Jesús como un ilegal. Y que Él nos da el ejemplo para que hagamos todo esto. Si eso hubiese sido así, Morena, hubiese creado un precedente en el que el Dios que nosotros servimos no podemos confiar en Él. Y que el Dios que nosotros servimos rompió su propia palabra porque Él creó las naciones, y que Jesús podía romper las fronteras ilegalmente. Lo cual, esto se cae solito. Entonces el Papa es un ¿cuál es la palabra que estaba buscando? Ahí la tenía en la boca y en la punta de la lengua y se me fue. Es un ¿ilegal? ¿Qué no, iba a decir? no. Espérate, tengo la palabra. Sigue buscando lo que ibas a buscar. Bueno. Se me fue la palabra. Yo quiero ver, porque Él sacó la orden para los obispos de los Estados Unidos. Él sacó la orden. La orden salió la semana pasada. Se van a ir todos ustedes contra lo que Trump está haciendo, y en todas las parroquias, en todas las iglesias, todos ustedes obispos me tienen que ir en contra de eso. Él ya está utilizando el poder de la Iglesia Católica para irse en contra de que deporten a los ilegales. Está utilizando la Iglesia. El arzobispo, yo dije, yo quiero ver qué dice nuestro corresponsal, el arzobispo Mario Vigano. Yo quiero ver, o sea, ya el Papa sacó esto, el arzobispo tiene que decir algo. Y lo dijo. Vamos, ¿qué dijo el arzobispo? Arzobispo Mario Vigano. Muy bien. La carta de Jorge Bergoglio a los obispos de Estados Unidos es la admisión más evidente de la eficacia de las medidas adoptadas por la administración Trump para contrarrestar la operación de sustitución étnica deseada por la élite globalista a través de la inmigración masiva desde el tercer mundo. Bergoglio no puede permitir que se interrumpa el flujo exorbitante de dinero público que se destina a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y a las fundaciones y ONGs católicas, empezando por la de los jesuitas estadounidenses. Él los denuncia. Les dice, ustedes reciben billete del gobierno a la lata. Él les está diciendo a ustedes, ellos no se pueden permitir que les corten esos fondos. Y se utilice no para promover obras de auténtica caridad cristiana, sino que tiene que ser utilizado, ¿a qué lo voy a decir? Para apoyar el plan globalista de disolución social. Por eso intenta dar una base doctrinal a la acogida indiscriminada de inmigrantes ilegales, invocando incluso inapropiadamente el magisterio del Papa Pío XII. Siguiente. Ay, es que esto está buenísimo. Las palabras del jesuita, acuérdense, ya se los dije, jesuita se igual a marxista, una infiltración dentro de la Iglesia Católica que promueve lo que es todo lo que sea la teología de la liberación. Es puro marxismo, esto es puro marxismo. Y él nos recuerden que Francisco es marxista porque es jesuita. Las palabras del jesuita argentino se contradicen. Si fueran ciertas y desinteresadas, deberíamos haberle escuchado mucho antes, cuando la administración Biden les quitó el salario a los ciudadanos estadounidenses que no se sometieron a la inoculación de la llamada vacuna.
En ese caso, la preocupación por la infinita dignidad de todos se dio ante los dictados de las mismas élites subversivas que planearon la sustitución étnica. El mismo grupo de élites que usa el dinero de los contribuyentes para financiar al Vaticano. Los jesuitas ultraprogresistas que apoyan a la izquierda progresista y a toda la constelación de organizaciones y ONGs caritativas, porque tú sabes que ellos se disfrazan para decir, mira lo que estamos haciendo y están destruyendo las naciones. ¿Dónde estaba Bergoglio y el episcopado estadounidense cuando Biden apoyó el aborto hasta el momento del nacimiento? Porque no defendieron la infinita dignidad de las criaturas inocentes e indefensas que son abortadas. Porque guardaron silencio sobre el tráfico criminal de menores violadas, obligadas a prostituirse, entregadas a la élite pedófila y vendidas al mercado de depredación de órganos. Quizás porque el compromiso de no hablar del aborto y de la moral sexual forma parte de los puntos programáticos de los correos electrónicos del asesor de Hillary Clinton, John Podesta, junto con la promoción de las perversiones LGTBIQ, más la locura ecológica y la sustitución étnica. Acá está diciendo, ¿por qué no ha hablado nada? Porque todo esto lo conviene para su agenda globalista. Por eso no abrió la boca y ahora sí está abriendo la boca para la inmigración, ¿no? Ilegal. Aquí nos va a dar una comparación con la parábola del samaritano y me pareció muy interesante el sentido que le dio, porque ahora él va a poner al que está tirado y arrastrado en el piso, cuando recuerdas que el buen samaritano vio a alguien que lo cogió, él va a decir ahora, ¿por qué no pensamos más o menos, más bien, que el que está tirado en el piso es los Estados Unidos? Vayamos ahí. Mira, a ver, en la parábola del buen samaritano, el hombre que es asaltado por bandidos y dejado por muerto podría ser un americano asaltado por un inmigrante ilegal o un veterano golpeado por una pandilla de adolescentes. Bergoglio no se detiene a ayudarlo porque está demasiado ocupado obedeciendo a sus amos globalistas. No lo olviden. ¿Quién se detiene a atenderlo? ¿Quién lo lleva a la posada a sus expensas y no con dinero de los contribuyentes? No es una ONG jesuita o una organización benéfica progresista financiada por la USAID, sino el samaritano al que los nuevos doctores de la ley consideran un hereje. Hoy llevan un sombrero rojo con la inscripción MAGA. Lo que está diciendo él es, Trump es el que está ayudando y su agenda al que está tirado en el piso en este momento. ¿Ustedes entendieron o no lo entendieron? Es Trump el que lo está ayudando. No es usted, Bergoglio, el que se está pretendiendo presentar como si usted fuera el buen samaritano. No, mijito, usted es el que está pegándole a América y la quiere tener ahí abajo. Él es el lobo. Él es el lobo. Esto es impresionante. Miremos por qué les estoy diciendo a ustedes que los protestantes, miren el artículo de lo que está pasando, porque Rafael, ¿qué ha pasado con la iglesia protestante? Miren, ay Dios santo, o sea, déjenme tomar agua, por favor. Gracias a los Estados Unidos, muchos de nosotros en Centroamérica y Suramérica ya no somos católicos, porque abrimos la luz, los ojos a seguir la escritura y no a seguir la religión. Estados Unidos ha sido el país protestante más evangelístico de la historia de la humanidad. Y Dios creó a esa nación con el propósito que ha hecho, que ha enviado misioneros al mundo entero para que conozcan a Jesucristo. Así es. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros, yo misma fue por un gringo. Yo misma conocí a un, por favor, siéntese aquí, por favor, yo no estoy mirando para allá, estoy mirando mucho para allá. Yo conocí a... Pues yo también. Imagínate, tus papás, También. tus hermanas, También. los americanos han hecho una labor, norteamericanos, los de Estados Unidos han hecho una labor, sobre todo la denominación bautista de Rafael. bautistas. De hecho, mi pastor fue bautista.
de Kentucky y entró legalmente a Colombia. Y estableció una iglesia legal en Colombia. Él no entró y dijo, ja, 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 me voy a meter. No, legalmente entró al país, puso una iglesia. En esa iglesia yo conocí que no debía irme por lo que dijeran adelante en religión, sino qué dice la Biblia y comparemos todo con la Biblia, porque la Biblia es la que manda. Entonces, tus papás en España fue por unos americanos que llegaron legalmente a España. De Kentucky. De Kentucky también, yo también. Mucho gusto, pastor. Estamos unidos de Kentucky desde el principio. Los dos de Kentucky, seguro eran bautistas, me imagino. Estaba pensando, tengo que mirarlo, pero era una de esas denominaciones. Tengo que mirarlo, Morena, la verdad, yo creo que es posible, es lo más probable. Tengo que mirarlo. Tú conociste el evangelio también por los americanos, por los de Estados Unidos. Sí, Disciples of Christ, discípulos de Cristo. La mayoría de nosotros provenimos de la evangelización que los Estados Unidos hizo en Centroamérica y Suramérica, en Europa, en África, en Asia. La mayoría, y digo la mayoría porque también hubo naciones protestantes como Escocia que también salieron a evangelizar, pero la más poderosa ha sido los Estados Unidos, que yo veo que se van hasta tribus por allá y se meten con los indígenas y quedan allá viviendo y se llevan a sus hijos como misioneros para enseñarles la palabra de Cristo. ¿De dónde son? Americanos. O sea, casi Estados Unidos nos ayudó. Dios nos ayudó a través de esa nación que se regara la palabra de Dios, no la religión. Ahora bien, ¿cómo le ha pagado Centroamérica, Suramérica a los Estados Unidos? Les voy a decir cómo les ha pagado. Muchos pastorcitos. Me voy a ir a hacer obra a los Estados Unidos. Me voy a ir de ilegal. Y voy a abrir obra. Rompe frontera, engañando al país que los ayudó, rompen la ley y abren Iglesita para todos los que lo van a seguir, que la mayoría son personas también ilegales y empiezan a formar un mundo paralelo dentro de la nación de los Estados Unidos que no funcionan bajo la constitución judeocristiana que Dios les formó. Entonces, en ese mundo paralelo, estos pastorcitos con iglesias ilegales, la mayoría, piensan que están haciendo la obra de Dios. Yo solo me pregunto, ¿qué pasa con los platica que da la gente? ¿Hay control? ¿Esas son unas iglesias bien formadas? No. ¿Cómo funciona la iglesia en Estados Unidos como para que le estén haciendo esto? Ahora, centroamericanos y suramericanos que se quieren excusar, yo vengo a hacer obra. ¿Obra ilegal en el país que nos entró legalmente a nosotros? O sea, ¿dónde computa este pago a la nación que tanto nos ayudó para ayudarla a ir a tumbarla? No. Pues Morena, obviamente eso es un fraude. Esos pastores son un fraude. Primero, si ellos hacen eso, ¿con qué autoridad ellos pueden hablar desde el púlpito? Eso significa que, como siempre se ha dicho, la congregación siempre es un reflejo del púlpito. Entonces, si el pastor es un criminal porque está rompiendo las leyes, ¿qué vas a esperar de la congregación? ¿Y con qué autoridad él le puede decir a la congregación que hagan el bien? ¿Me entiendes? Entonces, ese pastor, si quiere dormir en paz, que quién sabe qué, va a tener que quitar un montón de páginas de escrituras de la Biblia, porque no las puede decir. Porque si las dijese, él es un fraude. Él básicamente está contradiciendo su propia vida. Entonces, llega un momento que el ver eso es un desastre. Ahora, legalmente, vayamos a la legalidad. Obviamente no he estado en Estados Unidos los últimos años como para decir, pero no sé lo que permitió el gobierno anterior. Pero en el conocimiento de 30 años viviendo en Estados Unidos y lidiando con el ministerio y todo lo que he hecho,
Eso una persona que estaba ilegal dentro del país no podía ni abrir cuenta de banco, obviamente no podía instituir la iglesia legalmente porque él mismo, siendo la cabeza, es ilegal. Entonces tampoco legalmente puedes hacer eso, porque la persona que constituye la iglesia, que es el pastor, que es la cabeza de esa organización, tiene que estar legal para poder tener una iglesia legal. Entonces llega un momento que funcionan bajo una ilegalidad, funcionan bajo la cuerda, casi como se dice, o jugando con las cartas debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque no pueden tener cuentas de banco, no son legales, no pueden hacer nada, porque no hay ninguna legalidad por ninguna parte. Entonces eso es un problema. Entonces lo que yo siempre me he preguntado es, ¿qué hace la gente ahí cuando se entera que el mismo pastor está rompiendo las leyes? Y que el pastor le dice a ellos, hay que respetar las autoridades, porque Tito nos dice 3:1, sujétense a las autoridades, obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. Ese versículo lo tienen que quitar de la Biblia. Ese lo tienen que quitar, porque ustedes tienen que entender que la autoridad de los Estados Unidos se llama la Constitución Americana. Esa es la autoridad de los Estados Unidos. La Constitución judeocristiana de los Estados Unidos, que protegen la nación, que protegen sus fronteras, tal cual Dios la estableció. Por eso Dios ayudó a esa nación a hacer lo que fue, porque ellos crecieron bajo esto. Así fue formada esa nación. Y ahora llega un pastor ilegal diciendo que está haciendo la obra de Dios, rompiendo la palabra de Dios. Y nos dice este artículo muy interesante, porque lo que está sucediendo, y miren, lo busqué, ustedes no se imaginan, porque vi el video y yo, ay, cómo no lo guardé, cómo ahora viene una iglesia haitiana, por ejemplo, de Haití, ¿recuerdan la canción? Se están comiendo los perros, viene una iglesia haitiana, cómo van y filman, y habla una mujer dentro de la iglesia y dice, está vacía, nadie vino, porque tienen ahora susto de que los van a deportar. Y yo me preguntaba, ¿y ese pastor no les dijo, queridas personas que vienen a la congregación, tenemos que hacer las cosas bien? Dentro de arrepentirnos de nuestros pecados, no es seguir con nuestra misma forma de vida, sino ahora hacer las cosas con la luz de la palabra, con lo que las escrituras nos dicen. Y lo que han hecho está mal. Sí, o sea, yo creo que esa gente ni nombra inmigración, la gente no enseña absolutamente nada. Morena. Ellos solo enseñan lo que se les da la gana de enseñar. Porque te voy a decir algo, antes de que se me olvide, Rafael, porque ahora que digo esto, es que una señora hace poco me escribió, que yo hasta lo saqué en mi Facebook, como me dice, así y todos los que se fueron ilegales antes que, en décadas pasadas, que ahora tienen papeles. Entonces, ¿ellos qué? Ellos como si lograron sacar papeles. Y yo le decía, a mí qué me importa, por ejemplo, lo que haya hecho alguien antes de que hubiera luz. Pero cuando hay la luz del evangelio, ¿cómo alguien se va a ir en contra de la luz que está llegando, justificando que antes Dios tuvo misericordia de algo? Si nosotros nos ponemos a ver, el apóstol Pablo cuando llega a Atenas, el apóstol Pablo les dice a todos esos filósofos epicúreos y a todos estos estoicos, les dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero en este momento está llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Así llegó diciendo, como ustedes fueron ignorantes y Dios los trató con misericordia y con gracia en la época de la ignorancia, pero ahora que ha venido la luz, ya no pueden seguir en ignorancia justificando que porque antes Dios les ofreció gracia y misericordia, Dios les va a seguir ofreciendo gracia y misericordia cuando tienen luz, porque no es así. No es así. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Lo que esta mujer me estaba diciendo es, si Dios nos dio, digamos, gracia y misericordia en tiempos pasados, que logramos sacar nuestros papeles, digámoslo, que nos fuimos de ilegales y logramos sacar nuestros papeles y ahora somos legales, es lo que me está tratando de decir. Claro. ¿Por qué no puede seguir siendo así? Y yo le dije a esa, usted prácticamente me está sacando lo que el apóstol Pablo le dijo a otro, diciendo, el que coge la gracia de Dios
para burlarse de la gracia de Dios es como decir, sigamos haciendo males para que nos vengan bienes. Porque si Dios nos ayudó cuando hicimos mal, sigamos haciéndolo porque Él tiene que seguir haciendo lo mismo. No, cariño, no, cariño. La cosa no es así. Tú no puedes justificar en tu vida que algo haya tenido un buen resultado a pesar de un delito para decir, sigamos haciendo delitos para seguir obteniendo buenos resultados. Porque cuando la luz de la palabra ha sido tan clara en un momento de la historia en que el globalismo ha sido descubierto, cristiano que apoya el globalismo está con el espíritu del anticristo. Así de sencillo. Y por eso Dios está haciendo en este momento un ¡vum! No confundan ustedes mi gracia con que estuve muy feliz, como si yo diera permisividad. En este momento Dios está haciendo un corte, trayendo la luz, porque ahora todo el mundo oye la palabra globalismo, globalismo, globalismo. Ya todo, el que no quiera saber es porque es un bruto que vive debajo de una roca, que no quiere ver lo que está pasando. Pero ya cuando la luz sale, es para que tú digas, Dios mío, me arrepiento de lo que pasó atrás, lo hice en ignorancia, pero ahora que ya no soy ignorante, no me voy contra tu palabra. Eso es lo que tendría que estar diciendo todo cristiano. ¿Pero qué me están escribiendo? Y si pasó en el pasado, ¿por qué ahora no? Le dedico a Pablo, querida. Usted lo que está diciendo es sigamos haciendo males para que vengan bienes, ¿cierto? Y eso es pervertir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted verá que escoge. Miren lo que está pasando en este artículo de la iglesia. Las iglesias evangélicas latinas se preparan para enfrentar posibles medidas migratorias en las iglesias. Esto está pasando en Estados Unidos, Rafael. En Florida. ¿No? Voy a leerlo para que entiendan. ¿Cuánto vamos? 61 horas. Bueno, continuemos. Varias iglesias evangélicas latinas en Florida y en el sureste de Estados Unidos se están preparando para proteger sus espacios sagrados. El obispo Ebli de la Rosa dice que su lema en este momento es mejor prepararse para lo peor y orar por lo mejor. De la Rosa, quien supervisa las congregaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía en 9 estados del sureste, dice que ha tenido que responder rápidamente a las nuevas órdenes de la administración Trump, que han eliminado políticas que restringían la aplicación de las leyes de inmigración en lugares sensibles como escuelas y casas de culto. Esta medida ha puesto en peligro a 32 de los 70 pastores de la denominación evangélica latina que están aquí sin estatus legal, o sea, los pastorcitos ilegales. Y prestan servicios en algunas de las comunidades más vulnerables de la región, dijo de la Rosa. El obispo ha dado instrucciones a cada congregación con pastores en peligro de que preparan a 3 laicos para que asuman el cargo en caso de que su líder sea deportado. También les ha pedido que transmitan en vivo cada servicio y que sigan grabando incluso si sucede algo. Imagínense la iglesia protestante. ¿Cómo se te ocurre poner un pastor ilegal como líder de una iglesia? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿No ha leído Timoteo y Tito? ¿Usted no entiende todas las benditas, Rafael, todas las benditas normas que debe tener un líder de una iglesia como para que esto es, tú sirves de líder, venga, ilegal, venga, que usted habla bonito, venga. Han hecho con la palabra lo que se les da la gana. Es que yo estoy desesperada, es que yo no, póngame pantalla completa de decir esto. Mira eso, Morena, terrible lo del pastor ilegal, pero después dice, se lo llevan, cojamos a 3 laicos, a este y a este, ahora ustedes son los líderes. Los líderes, imagínate. Ustedes, el pastor ilegal se lo llevaron, deportado, qué pena. Bueno, ¿quién quiere ser líder? ¿Quién quiere ser pastor ahora? Tú y tú, ahora. Es que yo no puedo creer. Tú puedes creerte eso. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que es lo que está pasando. Esto es por el eso ciego. Todo es el desestran. Esto es el ciego dirigiendo al ciego. Esto es
el ignorante diciéndole al otro ignorante, venga, sigue, enséñanos. Oye, es que es una cosa que la cabeza de una organización tan grande, que tenga tan poco sentido común, que diga, ay, se llevaron al líder, venga, ay, qué pena, porque estaba ilegal, uy. Pero entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces, bueno, pues escojamos a alguien. ¿Quién quiere ser líder? ¿Quién quiere ser el pastor ahora? ¿Quién quiere? Imagínate. Sigamos con el artículo. Dice, algunos de mis pastores celebran servicios religiosos con las puertas cerradas porque tienen miedo de que los agentes de inmigración irrumpan por la puerta en cualquier momento. Dijo, me siento tan mal y tan impotente que no puedo hacer nada por ellos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le ocurre una iglesia ilegal en los Estados Unidos? Ahora que digo esto, ahí mismo me pasa otra cosa. Y otros dirán, Ah, sí, pero en China son comunistas. Y esas iglesias no son legales. papitos, por hechos por chinos, en la iglesia que se reúnen, pero son chinos, con chinos. Yo no me puedo ir a China, ¿me entiendes? Porque yo ya estaría rompiendo la ley que a mí me toca como de otra nación, y decir, me voy a meter de ilegal a China a hacer esto. No puedo hacerlo. Dios funciona legalmente todo. La iglesia china, que está bajo el comunismo, funciona con chinos debajo de ese comunismo. Pero tú no te puedes excusar, es que yo creo en Cristo y yo voy a romper las leyes de los Estados Unidos y yo también voy a hacer una iglesia. No, cariño, porque las leyes de la palabra no funcionan así. Esas iglesias son piratas. Esas iglesias son ilegales. Estados Unidos es el ejemplo para la humanidad de lo que es la libertad y de lo que logró, lo máximo que logró la doctrina judeocristiana en orden, en justicia, en legalidad, como para yo de latino irme para allá para tumbarles todo, porque yo sí sé cómo se hace, cuando no sabía nada. Y de hecho no sabe tan nada que de ilegal hace eso. Te va a dar risa, es que como me desespera, porque en esta semana nos daban la lista, Rafael, de personas que hemos conocido nada más en la ciudad de Pereira, que se fueron de pastores ilegales A Estados Unidos. a Estados Unidos a abrir iglesias ilegales, y eso ha pasado de todo. Hasta nos han hablado de pedofilia, nos han hablado que que algunos los metieron en la cárcel porque Adulterio. han hecho, o sea, alguien que es dispuesto a romper una ley, ¿usted por qué cree que no va a romper otra? Pero O son sea, los pastores. Y son los pastores. Son los pastores. Sigue leyendo. Sigamos leyendo, es que estoy un poquito desesperada, créanme. Ya veo. Si quieres me ayudas tú en la lectura. En la lectura. Dice, De la Rosa se hace eco de los sentimientos de varios otros líderes religiosos que representan a miles de cristianos evangélicos latinos en Florida y en franjas del sudeste. ¿Tú te imaginas lo que es seguir a gente tan ignorante como esta? ¿Ah? Imagínate. Eso es triste. ¿Cómo se La verdad, sentiría el que Jesús le dijo, usted es un ciego, guiando a otro ciego, y todos van al mismo hueco? ¿Cómo se sentiría el que Jesús le dijo eso? Oigan a yo sé mucho de la palabra de Dios, yo voy a seguir con lo mío. Hoy yo les estoy diciendo, si aquí nos llega a ver alguien así, arrepiéntase, no es momento de seguir ensimismado en su error. Dios santo, arrepiéntase mientras haya tiempo. Arrepiéntase, no está bien lo que está haciendo. Miren, sigamos el artículo, dice: les preocupa la santidad de sus espacios sagrados. Eso sí les preocupa, la santidad. Devuélvame, es que esto es hasta curioso. Uno va leyendo y uno le va dando risa. Nos preocupa la santidad de este espacio sagrado. Pero no le preocupó la santidad de seguir las escrituras de que no puede hacer nada ilegal, ¿ah? Esa santidad sí no le preocupa, le preocupa el espacio, no sus actos. Es el acto el ilegal, no la persona. Ay, no, continuemos. Ay, les preocupa la santidad de sus espacios sagrados y la posibilidad de redadas y arrestos por parte de los agentes de inmigración. Dios santo, en el país más libre, más judeocristiano del planeta, ¿usted cómo se va? El que tenga miedo porque le van a hacer algo es porque hizo algo malo, obvio.
obvio. Una declaración del Departamento de Seguridad Nacional del 20 de enero dijo que la orden ejecutiva del presidente facultará a los oficiales de inmigración y control de aduanas y de protección fronteriza para hacer cumplir las leyes de inmigración y que los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. Agustín Quiles, portador de la comunidad de consejos hispanos e instituciones evangélicas de Florida, dijo que los miembros de la comunidad, incluso muchos que apoyaron a Donald Trump en el último ciclo electoral, ahora se sienten devastados y abandonados. Hombre, les dijo todo el tiempo que iba a deportar a todos los millones de inmigrantes ilegales, los iba a deportar. A mí no me enrede que ellos votaron por Trump y ahora tienen susto de que va a hacer lo que prometió. Lee la siguiente línea. El mensaje parece ser que todo aquel que sea indocumentado es un criminal, dijo. Están igual al Papa. Están igual al Papa. Están igual a Petro. Hablan exactamente el mismo lenguaje y son protestantes con el mismo lenguaje que tiene el Papa, el mismo lenguaje de Petro. Todos son ciegos yendo para el mismo hueco. Pero es que la siguiente Bueno, línea sigamos leyendo, es que leyendo. sigue de mal a peor. Lee la siguiente línea para que tú veas. Los evangélicos latinos en su mayoría votaron por los republicanos y tienen opiniones conservadoras sobre temas como el aborto. Entonces está bien. Yo no ¿ves? creo que hay que abortar. Y entonces, ¿por qué si no me pueden aceptar que sea ilegal? Si yo al menos creo lo mismo del aborto. Y voté por él. Sigamos. Sigamos mmejor. Queremos pedirle al presidente que reconsidere su postura. Está hablando el Papa, pero aquí el protestante, imagínense. Queremos pedirle al presidente que reconsidere su postura porque estas acciones están causando dolor y trauma a muchas familias dentro y fuera de nuestras iglesias. Su sufrimiento es grande y la iglesia está sufriendo con ellos. Está sufriendo mucho. Míreme pantalla. Está sufriendo mucho. Váyase con ellos para sus países y sígalos pastoreando allá. Para que no sufra. Para que no sufra. Al fin y al cabo, de donde los ilegales estaban, váyase, usted también es ilegal, vaya con ellos y así no sufre, así sigue siendo la hora. Ah, no, es que yo me quiero quedar en Estados Unidos, ilegal. Estoy sufriendo es por los que están deportando. A mí no me han pillado. Entonces yo acá me quedo. Esta es la hipocresía más berraca. Esa Tienes la posibilidad de devolverte para que sigas ya que estás llamado, ¿cierto? Estás llamado. Siga, vaya. La palabra que estaba buscando antes, hipocresía. ¿A la hipocresía? Sigamos. ¿Quién les dijo que su organización presionará a los legisladores en Washington y Florida para restablecer leyes que protejan espacios sensibles como las casas de culto? Nuestro enfoque principal es la unidad de las familias y de los muchos niños que se verán afectados o quedarán abandonados sin sus padres. No, eso... No, tranquilo que no van a quedar abandonados, se pueden ir con sus papás. ¿Ok? Se pueden ir con sus papás. Dijo que su organización presionará. En estos momentos Trump está un poco preocupado por esa presión que va a recibir de parte de ustedes ilegales. Siguiente. Trump la tiene clara. Sigan ahí. El pastor Samuel Rodríguez, presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, quien asesoró al presidente Trump sobre inmigración durante su primer mandato, que yo les dije a usted que este Samuel Rodríguez estaba ahí infiltrado, porque les mostré cómo él estaba por Nancy Pelosi y dijo que Nancy Pelosi era una profeta para la iglesia. Este hombre se metió en ese círculo el presidente Trump y él está ahí y todo lo que ha sido globalismo lo ha apoyado y este hombre sigue ahí. El pastor Samuel Rodríguez, presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, quien asesoró al presidente Trump sobre inmigraciones durante su primer mandato, dice que aquellos que saben le han asegurado en múltiples ocasiones que los lugares de culto no tienen nada que temer. En vez de decir deberían temer los ilegales, porque no es de frente, porque no habla. No debería haber ningún tipo de angustia en lo que respecta a las iglesias porque nadie va a entrar en ellas con o sin armas de mano, afirmó. Eso nunca va a suceder. Sin embargo, Rodríguez dijo que los agentes pueden vigilar una iglesia si sospechan que alguien involucrado en una actividad delictiva está buscando refugio allí. Y dijo que quienes están aquí ilegalmente
incluso si han vivido en los Estados Unidos durante décadas, pueden ser deportados si viven con o están cerca de alguien que está aquí ilegalmente y ha cometido un delito. La Asociación Nacional de Evangélicos, que dice representar a 40 congregaciones y servir a millones de personas, expresó su consternación por la orden ejecutiva. ¿Ahí se termina? No, ese más. La retirada de las directrices que protegen a los lugares de culto, las escuelas y los centros de salud de la aplicación de las leyes de inmigración es preocupante, dijo el 22 de enero, afirmando que la medida ha disuadido a algunos a asistir a la iglesia. Eso me parece interesante, Rafael. Mira, la medida ha disuadido a algunos ilegales de asistir a la iglesia. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Miren, si yo soy ilegal y estoy contra la palabra de Dios, enséñemela, porque yo la quiero entender. Yo la quiero entender. Si yo vivo en unión libre, enséñeme la palabra de Dios, porque la quiero entender. Si yo estoy en fornicación, enséñeme la palabra de Dios, porque yo la quiero entender. ¿Por qué a alguien le va a dar miedo escuchar la verdad? ¿Por qué? Porque si alguien viene a la iglesia, y ustedes saben cómo ha sido Iglesia Palabra Pura, llega una cantidad de gente que vive en unión libre. Y uno de los que viven en unión libre, uno les dice, la palabra de Dios dice. No puede haber ningún cristiano que viva en unión libre. ¿Qué hacen unos? Uy, me largo de acá, ¿qué tal estos? Dice que yo no puedo vivir como yo quiera. En cambio otros dicen, oh, wow, pastor, yo no sabía, viví en caos, viví equivocado toda mi vida. Quiero hacer las cosas como Dios dice. Pastor, ¿qué hago? Se tienen que casar, mijo. Y se casan. Acá dice, los ilegales ahora no van a querer venir. ¿Por qué? Porque no les quieren decir la verdad. Porque esos son personas para llenar iglesias, pero no les digamos la verdad desde el púlpito, porque de pronto se nos vacía y se nos van los diezmitos y las ofrendas que pueden traer. Pero si la mayoría de los pastores son ilegales también, entonces ¿qué van a decir? Pero también hablemos de las organizaciones protestantes donde el pastor es legal, como tantos americanos que están a favor del globalismo. Bueno, también. Entonces, aquí hay de todo. Lo que pasa es que la gente no quiere predicar lo que tienen que predicar como columnas de la verdad en medio de las naciones, y por eso están preocupados de que se les va a desocupar la iglesia que mal formaron porque no dijeron la palabra como es. Nosotros sí la hemos dicho como es. Amén. Y seguiremos. Aquí, yo no sé si meterme por ese lado. Aquí le hemos dicho tan como es en España, que la gente nos ha dicho, ¿será que contamos eso? O mejor no. No sé qué vas a contar. La reunioncita que tuvimos con todos y diciendo, y entonces, que dijimos, ustedes no pueden venirse ilegalmente a este país y hacer las cosas mal, porque la luz de la palabra nos ha mostrado que el globalismo está destruyendo las naciones y que esto hay que hacerlo legalmente. Lo que la gente debería llegar a preguntarse es, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Varios, Rafael, han escuchado la enseñanza y dijeron, yo no voy a hacer las cosas mal, yo me devuelvo a mi país. Y se fueron. Y se fueron para su país. Otros pensaron, yo me iba a ir mal, ya no me voy, porque ya hay una luz que no puedo rechazar. Pero esto hay que predicarlo, Claro. esto hay que decirlo. Y este artículo, volvamos al artículo, dice, la retirada que protege. Alguien, los pastores están viviendo el Los impacto pastores de estas están órdenes. viendo sobre el terreno. ¿Qué? Los pastores que están viendo el impacto de estas órdenes sobre el terreno están de acuerdo. El reverendo Esteban Rodríguez, quien dirige el Centro Cristiano El Pan de Vida, una congregación mediana en la Iglesia de Dios de la Profecía en Kissimmee, Florida, dijo que las iglesias evangélicas latinas son como una gran familia que se compone de familias. En su comunidad, quienes están aquí sin estatus legal, incluso han tenido miedo de ir a trabajar a la iglesia y a los bancos de alimentos para satisfacer sus necesidades básicas, dijo. Mire, todo esto es culpa de las iglesias, vuelvo y digo, Rafael, porque si una iglesia hubiera sido columna de verdad en cada nación, esto no estaría pasando, pero como tú dijiste al inicio de todo esto, los globalistas sabían que habían que infiltrar la iglesia para traer el globalismo.
Y Así es. todos estos pastores, todos estos, el Papa Francisco, lo que está haciendo, están a favor del espíritu del anticristo, que es el que está buscando el globalismo. Yo leo estas líneas y a muchos les podrá dar pesar, lástima y de todo, pero se necesita orden. ¿Qué está sonando? Se necesita orden. Orden para poder salvar el último bastión que tenemos, que es los Estados Unidos, de libertad, para traer, antes de que Jesucristo llegue a la tierra, una abierta de ojos al mundo para que todo hombre en todo lugar venga al arrepentimiento. Amén. Así sea. Sigue leyendo porque la carta tiene que llegar al final. Es muy interesante. Bueno, está bien. Sigue leyendo. Ya queda poco. ¿Dónde iba? Este es el principio de esta parte. Rodríguez dijo que ha estado ayudando a algunos congregantes con cartas de referencia para sus solicitudes de inmigración y hablando con abogados para ver cómo la iglesia puede ayudar de manera proactiva. Esto están haciendo lo mismo que el Papa Francisco está haciendo con los obispos. El reverendo Rubén Ortiz, coordinador de campo latino de Cooperative Baptist Fellowship, dice que las iglesias latinas han pasado décadas creando estos espacios sagrados a un gran costo, sin depender de la asistencia del gobierno. Ortiz dijo que se sintió angustiado al enterarse de un incidente ocurrido afuera de una iglesia del área de Atlanta, donde una persona fue arrestada mientras se celebraba un servicio religioso en el interior. La Biblia establece claramente que una iglesia es un lugar de refugio. ¿What? ¿Dónde dice que la iglesia es un lugar de refugio? La Biblia establece claramente que una iglesia es un lugar de refugio y estas leyes desafían esa creencia sagrada, dijo Ortiz. Estamos recibiendo llamadas de miembros que dicen no se sienten seguros en nuestras iglesias, dijo. Vamos a responder brindando refugio. Están haciendo lo mismo que el Papa Francisco. Vamos a acoger a todos independientemente de su estatus migratorio. Todos pueden y deben encontrar refugio en nuestras iglesias. Tomás Sanz, presidente y asesor general del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación, dijo que no espera que las autoridades de inmigración realicen redadas en iglesias que violen el derecho constitucional de las personas a reunirse y adorar. Lo que pueden hacer y han hecho es apuntar a un individuo específico que podría estar asistiendo a la iglesia, dijo, esperaría más de eso. La ley no es clara en cuanto a si las iglesias pueden albergar legalmente a quienes están aquí ilegalmente como parte de su fe, pero hay argumentos sólidos, dijo Sáenz. La gente debe saber que tiene derechos que los protegen y que tienen a aliados dentro y fuera de la iglesia que expresarán su indignación si se violan sus derechos constitucionales, dijo. Los evangélicos latinos están en una situación única porque están influenciados por la teología de las iglesias evangélicas blancas de tendencia derechista, cuyos pastores y líderes son también las voces más fuertes contra la inmigración, dijo Lloyd Barba, profesor asistente de la religión de College, Massachusetts, que estudia la inmigración y la religión latina. Barba dijo que la comunidad evangélica latina incluye muchas iglesias independientes y organizaciones diversas que carecen de una enseñanza central unificada sobre la inmigración, a diferencia de las principales denominaciones como la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos. Incluso la Iglesia Católica tiene una doctrina y una enseñanza social sólida sobre la inmigración, afirmó. Sin eso, solemos encontrarnos con un poco más de reticencia o incertidumbre sobre si los pastores latinos deberían participar en este tipo de resistencia sagrada. Están llamando resistencia sagrada irse en contra de la inmigración ilegal. Sí. Resistencia sagrada, ya le pusieron el título de sagrado. Esto ¿no? es terrible. Vea, este es el último. La última parte. El obispo Abner Adorno de las Asambleas de Dios en el Distrito Multicultural de Florida dijo que se apoya en la Biblia, donde dice que la enseñanza sobre la inmigración es muy clara. Señala Deuteronomio 10:19 que dice: así también vosotros debéis mostrar amor a los extranjeros, porque vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Este versículo describe un fundamento judeocristiano de preocupación por los inmigrantes y los refugiados. Dijo, si bien la preocupación del gobierno debe ser la aplicación de la ley, el papel de la iglesia debe ser la compasión. Ordepa Barat.
Miren amigos, este versículo que les acaban de sacar está fuera de contexto completamente, como Bastante. todos los que les ha sacado el Papa Francisco. En la ley de Moisés, Dios les dijo a Israel en Deuteronomio, póngame Deuteronomio por favor. Deuteronomio 23, 3, 4. No, volvamos al último y ahorita leemos este. Qué bueno este. Deuteronomio 10, 19. Así también vosotros debéis mostrar amor a los extranjeros, porque vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Por eso yo les he dicho a ustedes que esta Biblia hay que tratarla con mucho respeto, porque ustedes no pueden sacar de contexto absolutamente nada. Ustedes no pueden coger esto sin estudio profundo de las Escrituras y decir, ahí dice eso, entonces yo tengo que mostrar aquí amor al extranjero ilegal. No, no, cariño, no, cariño. Se los vamos a mostrar este versículo para que ustedes vean la raíz. Déjenmelo ver en inglés, por favor, la palabra biblos, la palabra extranjero, utilizada en Deuteronomio, porque aquí van a aprender algo. Ahí se las encerramos en un círculo, esa palabra ger, esa es la palabra para extranjero. Cuando Dios estableció a través de la ley de Moisés como ley para Israel que tratara bien al extranjero dentro de su tierra, la palabra ger significa extranjero legal. Devuélvame la pantalla. La palabra ger es extranjero legal. Y esa parte nadie la sabe. Todo el mundo Obama cogió ese mismo versículo para cuando estableció la inmigración ilegal, porque él es un globalista. Él sacó este mismo versículo, Obama lo sacó y dijo, la Biblia dice, así como cuando Satanás le citó a Jesús, las Escrituras dicen que te tires. ¿Sí ven cómo sacan algo fuera de contexto? La palabra le dijo a Israel que tratara con amor al extranjero legal. 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 Legal, se lo repito. Sería un estudio muy profundo y no lo vamos a hacer ahora. Pero esa palabra es legal, porque hay otras palabras para el extranjero que no es legal, sino que es ilegal. Como por ejemplo, los amonitas y los moabitas, Dios le prohibió a Israel que los dejaran entrar a su nación. En Deuteronomio nos dice el otro, el que me puso ahora, no entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová. Le está dando a ese mismo que dice que proteja que ama al extranjero, legal. El mismo Deuteronomio le está diciendo a Moisés a Israel, no me van a permitir la entrada ni de la amonita, que eran los pueblos descendientes de Lot, que tuvo por incesto con sus hijas, los amonitas y los moabitas. Dice, no me van a permitir que me entren en la congregación de Jehová, que es la nación de Israel, no hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibirlos con pan y agua del camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Dios protegió a la bendita nación de Israel de no permitir inmigración ilegal de gente que no tenía la misma acuerdo y pensamiento con ellos. Como para que usted me diga que me va a sacar la Biblia fuera de contexto para justificar que usted es un globalista y va contra la palabra de Dios y me quiere hacer carita de piedad. Es que la Biblia dice cuando usted mismo desconoce las Escrituras y las utiliza para su propia perdición. No, mi amigo. Y no es hora ahorita, Rafael, de empezar a sacar las palabras de legal para el extranjero.
hay una palabra para legal extranjero que es la ger que acabamos de ver, y hay otra palabra para extranjero ilegal que Dios no permite. O sea, Dios que creó las naciones, en la misma Biblia nos muestra la protección que hay que tener con ellas y cómo Dios creó un sistema para ejercer control de quién podía entrar a sus fronteras y quién no. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que no hay ilegales? ¿Usted cree que vamos a tener ilegales en el cielo? Yo no creo. ¿Usted cree que las puertas del cielo están abiertas para todo el mundo? ¿Usted cree que no hay seres humanos ilegales en el cielo? ¿Qué diría el Papa? ¿Qué diría Petro a eso? Si Dios estableció una única forma donde hay un pasaporte para entrar al cielo, ¿usted por qué cree que hay otras leyes para la tierra para entrar a unas naciones? ¿Usted cree que Dios funciona con unas leyes para él y otras para el resto? No, la misma ley es para todos. Es que ellos funcionan como el Vaticano. El Vaticano sí tiene sus propias leyes, pero no las leyes para otro. Morena, ¿tienes más noticias? No, Rafael. Entonces déjame concluir esto. Yo ya que de tomar agua, mejor dicho. No, Rafael, ¿para qué seguir con más? ¿Sabes que me iba a ir con un estudio? ¿Sabes qué iba a hacer? Pero no lo va a hacer. Me iba a ir con un estudio mostrándole cómo un arqueólogo, un historiador del Antiguo Testamento, cómo hace toda la historia en donde estudia las palabras del extranjero legal, del extranjero ilegal y cómo una nación debe proteger. No, ¿qué me voy a ir con eso? Si no me creen Pero a mira, mí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Morena, esto no es tan complicado, es relativamente sencillo. Mira, en el libro de los Principios tenemos el primer attempt del globalismo. El primer intento. Intento del globalismo. Y Dios lo trajo abajo. ¡Pum! Esta gente tiene una agenda globalista que está tratando de hacer esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha comprado a la iglesia para traer esta narrativa, para que lavarte el cerebro, para traerte todo esto. Y la gente lo que tiene que hacer es abrir los ojos, ir a la palabra de Dios, no tragarse todo lo que la gente diga, independientemente del título que tenga, la posición que tenga. Hey, sean como dice la palabra. La palabra, de hecho, Pablo dijo, hey, tienen que ser como ellos, los de Berea. Berea. Que Nobles. ellos, todo lo que yo dije, ellos lo confirmaron y lo verificaron, asegurándose que estaba en la palabra. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo. No seas una persona ignorante que se traga todo lo que cualquiera persona diga, y no tiene importancia quién sea. Ve a la palabra de Dios, se alinea con la palabra de Dios, maravilloso. No se alinea, entonces deséchalo. Lo que pasa es que hoy día la gente es una vaga. Y le gusta que la gente lo entretenga, le enseñe y le den de comer. No, yo creo que la gente, como dijo Jesucristo a través de su santa palabra por medio del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, en el último tiempo, la gente se va a buscar maestros de acuerdo a lo que quieren oír. Bueno, así también, de sencillo. obviamente. Porque lo he visto aquí en esta iglesia, palabra pura, en que se les está enseñando esto y como no les conviene para lo que quieren hacer, Por los cambios que tendrían que hacer. me voy a ir para donde el otro que sí me dice que sí puedo. Pues Morena, Entonces yo no solo lo veo como un vago, porque si de verdad la gente estuviera buscando la verdad, Rafael, si de buscaría. verdad la gente la estuviera buscando, la buscaría, aunque doliera, como esta mujer, una mujer me escribió y me dijo, reconozco todo el error que cometí en el pasado. ¿Se acuerda ese audio tan espectacular? Reconozco ese error. Hice las cosas muy mal. Lo hice por desconocimiento. Pero ahora que veo la luz, le agradezco por abrir mis ojos a esta verdad y le digo, Señor, te pido perdón porque todo esto que hice en ignorancia, lo hice pensando que estaba bien. Hoy lo veo, está mal. Me manda ese mensaje y yo le mando otro mensaje diciéndole, y bendito sea el Señor, de eso se trata el arrepentimiento, abrir los ojos a la luz, decir lo hice mal, gracias Señor, Él con su gracia nos
perdona con su sangre poderosa, pero no es ahora, después de que ve uno la luz, decir voy a seguir en el mismo error de antes. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, la decisión es de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión de qué va a recibir y qué va a desechar. Y qué es lo que vas a caminar y a quién vas a servir. ¿Vas a servir al rey de este mundo, al Dios de este al mundo. Dios de este mundo, o vas a seguir y vas a seguir al Dios verdadero y al único Dios, creador del cielo y de la tierra? La decisión es tuya y tuya sola. Entonces tú tienes que tomar la decisión qué vas a hacer con tu vida y a quién vas a servir por el resto de tu eternidad. Yo escojo seguir su palabra Amén. y espero que usted también. Bueno, Morena, déjame cerrar, a ver si lo puedo hacer. Mira, ¿qué piensas tú? Pero Bueno, hazlo como con ánimo, Pastor Rafael. bueno, hemos terminado con Blaze News, este programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. ¿Quieres estar invitado en la próxima semana? No. Ok. Dios los bendiga. Bye bye. Bye, bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.